Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a dar continuidad al programa que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, una parte fundamental para que la responsabilidad social empresarial siga permeando en México y América Latina son los medios, un aliado sin los cuales no pudiéramos hacer posible toda esta difusión. Me permito presentar el panel La responsabilidad social empresarial y los medios de comunicación, y para ello contaremos con el apoyo de nuestro moderador, Ricardo Reynoso López. Él es coordinador de comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía. Acto seguido voy a presentar a Edgar López Pimentel. Él es director general de Expoc. Ahora tengo el gusto de presentar a Klaus Hermann, también un amigo de hace muchos años, director general de la revista Ganar Ganar. María Fernanda Espinosa Arcega, ella es gerente de la Fundación MBS Radio. Qué gusto contar contigo. Y nuestro cuarto panelista, Tomás Sánchez de la Concha, él es director de Mercadotecnia Corporativa de Grupo Milenio. Sin lugar a duda va a ser un panel muy interesante. Muchas gracias por estar impulsando el distintivo de empresa socialmente responsable a lo largo de 20 años. Ricardo, dejo en tus manos la moderación de este panel. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia, su paciencia en todo el primer día de actividades de lo que es el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsable, que llega a su edición número 13. Y bueno, pues como ya nos presentó Karina, presentó el panel, presentó a las personalidades que nos acompañan. El día de hoy estamos con este panel que tiene como tema la responsabilidad social empresarial y los medios de comunicación. Y bueno, les adelantaba que ya Karina presentó a quienes nos acompañan, pero los voy a saludar nuevamente. Tenemos en primer lugar a María Fernanda Espinosa Arcega, quien representa la Fundación MBS Radio y es la gerente de la Fundación MBS Radio. Tenemos también a Klaus Hermann Finder, quien es presidente de la revista Ganar Ganar. Edgar López Pimentel, quien es director general de Expoc, un importante portal de noticias especializado en temas de responsabilidad social empresarial. Y también Tomás Sánchez de la Concha, él es del Grupo Milenio, él es el director de responsabilidad social y comunicación organizacional de Milenio. Pues bienvenidos, gracias a todos por su presencia. Creo que tenemos un grupo muy interesante de 4 medios que además son empresas socialmente responsables cada uno de ellos y con el cual tenemos relación de diferentes maneras y abordajes distintos de la responsabilidad social empresarial. Entonces, bueno, yo comenzaría primero para que nuestro auditorio sepa un poco más de cada uno de ellos y de las instituciones que representan, de los medios que representan, porque nos cuenten cómo empezaron, cómo fue su primer contacto con el mundo de la responsabilidad social empresarial. Como es rápido de un minutito si quieren. Y les propongo que empecemos con María Fernanda Espinosa Arcega, gerente de la Fundación MBS Radio. Fernanda, empezamos contigo. Cuéntanos cómo llegaste al mundo de la responsabilidad social empresarial. Pues cuando inicié esto fue hace algunos ayeres. De hecho, empecé con todo el tema cuando estaba en preparatoria. Así fue cuando conocí el mundo social. Y la verdad es que cuando lo conocí no me pude despegar de él. Y así fue que realmente quería dedicar mi vida laboral a todo el tema de responsabilidad social y fundaciones, ¿no? Y la verdad es que pues he tenido la gran fortuna que desde que comencé mi vida laboral ha sido de la mano de la responsabilidad social empresarial. Y en un inicio empecé gestionando la sensibilización con marcas, en participar en programas sociales dentro del ámbito educativo, generando pues valor con la promoción de valores en los alumnos, mucho enfocado en los jóvenes, ¿no? Posteriormente, pues ingresé a MBS Radio y padrísimo que esto fue en el 2010.
me tocó iniciar con el área social, me tocó iniciar con el área de la fundación y empezar con el área de responsabilidad social corporativa a nivel nacional. Y pues bueno, es un trabajo padrísimo, muy gratificante y muy contento de pertenecer a él. Gracias, Fernanda. Y bueno, luego tenemos el caso de la revista Ganar Ganar, cuyo presidente es Klaus Hermann Finder. Klaus, tú, pues en esta historia que lleva el CEMEFI, que cumple 20 años de promover la responsabilidad social empresarial, 20 años de hacerlo a través de una herramienta tan importante como el distintivo SR, pues básicamente tanto tú como el proyecto de Ganar Ganar han acompañado toda esta historia, ¿no? Cuéntanos un poco del principio, más allá de que luego ahondemos más en esa relación entre Ganar Ganar, el CEMEFI y el distintivo. Con mucho gusto, Ricardo. Me da mucho gusto poder participar en este panel con todos los colegas y toda la audiencia que está escuchándonos del otro lado. Y sobre todo porque, como bien comentas, pues ya son 20 años, ¿no? Justamente en el año 1999, cuando yo estaba trabajando en Madrid en la Fundación Ayuda en Acción, llevando la coordinación de mercadotecnia social corporativa y también las campañas de mercadotecnia con causa para esta organización sin fines de lucro que está en 80 países y que llevábamos las alianzas con empresas, pues me di cuenta que en México todo esto se necesitaba aún más, ¿no? Realmente fue mi experiencia, pues mi primera experiencia laboral dentro del mundo de la responsabilidad social empresarial, pero sí fue hace 20, 21 años, ¿no? Y llegando a México justamente en el año 2000 fue cuando ya se inició todo este proyecto. Recuerdo cuando participamos desde la formación de indicadores en el tema del distintivo SR, etcétera, y que ahora pues ya ha tomado mucha fuerza y sobre todo en el acompañamiento de la comunicación de lo que están haciendo las empresas, las alianzas, ganar, ganar, como le llamamos nosotros, para que todo sea un bien común, contribuya al desarrollo económico, social y ambiental. Entonces, bueno, pues ha sido muy grato estos 20 años de publicar y ahora también con la televisión a través de ADN 40, que ya llevamos un año con Carlos Mota. Bueno, muchas gracias, Klaus. Edgar, continuamos contigo. El caso de Expoc. Expoc es el medio que dirige Edgar López Pimentel. Pues un caso interesante porque Expoc creo que creó el nicho en términos digitales de la responsabilidad social empresarial, es decir, el portal Expoc News, los servicios informativos que ofrecen, creo que fueron en su momento pioneros y de alguna vez siguen liderando la presencia de la responsabilidad social empresarial en medios digitales. Cuéntanos cómo ha sido la historia de Expoc y de Edgar López Pimentel. Gracias, Richard. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. También es un gusto compartir con mis queridos amigos y colegas. Pues mira, Richard, definitivamente la entrada de Expoc a estos temas tiene que ver de origen con una situación, una circunstancia personal, al parecer adversa, y es decir, yo dejé de trabajar en un grupo radiofónico, estaba encargado de mercadotecnia por asuntos laborales y de vida positivos, pero bueno, decidieron salir, me corrieron de la chamba y ahí en ese momento tan particular, debo decir que encontré o percibía que la responsabilidad social desde entonces, digo, no era a partir de hace 18 años, sino desde entonces se presentaba como una oportunidad. ¿Quién lo iba a decir? Sostengo que sigue siendo una oportunidad, pero hace 16 años la abordé. Si te das cuenta, este es un comentario que a mí me gusta abrirlo, es decir, yo no vengo como Fer de ser activista, de tener esta trayectoria, que además respeto y admiro a quienes tienen esa vena voluntaria y demás. No es que sea lo contrario, pero yo buscaba un área de oportunidad sobre la cual emprender. Y bueno, y haciendo pininos, en realidad hoy Expoc, el portal, es una plataforma simple en todos los sentidos, de programación a la vista, no pretende ser sofisticada, viene de ser un blog de origen, en donde hablábamos primero de temas de mercadotecnia social,
y poco a poco, naturalmente, fuimos encontrando la viabilidad de comunicar, desde luego, estos temas. Quizá la frecuencia de hacerlo es un poco intensa, es diario, y también abrimos luego un boletín, que es nuestro Expo Síntesis, a quienes hoy también enviamos un mailing diario. Y bueno, ya son más de 15 años de hacer este trabajo intenso, porque es una chambita diaria que nos permite al equipo de Expo que entender cada día mejor la responsabilidad social. Y desde luego creo que en este flujo de información, de diseño, de entrevistas y demás, también sin duda afirmo que contribuimos a que el desarrollo de la responsabilidad social suceda, Ricardo. Sí. Gracias, Edgar. Y bueno, cerramos esta manera particular de presentar a cada uno de ustedes con Tomás Sánchez de la Concha, director de Responsabilidad Social en Grupo Milenio. Y el caso del Grupo Milenio, bueno, es un grupo muy importante de medios, originario del norte del país, es multiplataforma, y me queda muy claro, Tomás, que además tú en lo personal eres un convencido de estos temas, te gustan, y hacia adentro de Grupo Milenio tú has sido un gran promotor de la responsabilidad social para ese medio, y me parece impulsándolo también para otros medios. Entonces, cuéntanos un poquito para la audiencia de tus orígenes en este medio. Pues muchas gracias, y primero rápidamente saludo a Fer, a Klaus, a Edgar y a ti con mucho gusto de estos 20 años de CEMEFI y 20 años de Milenio, por cierto. Bueno, sí, yo quisiera abordar esto desde 3 puntos en el tiempo de mi vida. Desde mi carrera en diseño industrial, en donde se trata de una visión holística, de proyectos interdisciplinarios y de una conciencia sobre el medio ambiente que pues vienen mucho, y es parte de la semilla que yo creo que tengo y que apenas tengo recientemente ya con toda formalidad. Ahí tuve la oportunidad de hacer proyectos como un invernadero para casas en base de hidroponía, hacer algo al respecto de un frigorífico con energía solar y un camión para el recolector de basura, proyectos de ese tipo que después llevé hacia mi despacho también en diseño, y ahí mismo tuve la oportunidad de meterme en estos temas ambientales, que para el año 90, por ejemplo, ya en Vancouver, todos los asiáticos y todos ellos hacían algo fabuloso con esto, ya hacían las compostas orgánicas. Aquí estamos atrasadísimos, digamos, todavía en eso. Ya había todos esos temas. Ese es un primer momento. Un segundo, ya en Milenio, después de muchos años de dedicarme a la mercadotecnia, me di cuenta que lo que hace a una marca es realmente lo que la marca hace. Entonces, el darle valor a la marca era a través de acciones y de proyectos específicos, y nos metimos a generar desde ahí, todavía sin ser sustentabilidad, muy hacia adentro, 4 pilares o 4 ejes, que ahora son 5, que era arte y cultura. Difundimos arte y cultura mucho. Salud, nos metimos a prevenir, hacer toda la prevención del cáncer. Luego lo que es medio ambiente, con plantaciones de teca y jardines verticales en la empresa. Hicimos muchos movimientos ahí. Y también la promoción en la educación, la promoción de la lectura, que tenemos ya varios años y vamos a impulsar más todavía. En fin, y finalmente talentos ahí en Talentland, en la cercanía con los emprendedores y los jóvenes. Finalmente, la última etapa, que es la que ya me da consistencia y la que me da un gusto tremendo, una vocación donde suma todo lo anterior, es cuando yo encuentro esta oportunidad de hacer un departamento de responsabilidad social dentro de mercadotecnia, o junto con, y va a ir creciendo, y me encuentro con CEMEFI y conozco a Jorge, y entonces es un cambio en mi vida muy grande, y de ahí me meto de lleno, como tú bien dices, a tratar de ser un agente promotor de la responsabilidad social desde un medio tan grande como era de Milenio. Más o menos esos son los 3 puntos, y por eso creo que desde hace mucho yo ya estaba en esto, aunque realmente pues la empresa va a cumplir 5 años recibiendo el distintivo, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Y pues bueno, como puede ver nuestro público, nuestra audiencia, en la responsabilidad social empresarial en este mundo tan interesante, que por un lado trata temas que tienen que ver con la mejoría de las condiciones sociales de las personas, con el medio ambiente y también con la sostenibilidad de la empresa, con la mejor manera de gestionar la empresa hacia adentro en términos de sus públicos internos y hacia afuera con sus públicos externos. Pues bueno, hay cabida para todo el mundo. Como ya nos dimos cuenta, la gente que está aquí viene de distintos medios, tiene formaciones distintas, intereses distintos, pero al final encontramos
una cosa en común, ¿no? Que es la responsabilidad social empresarial, que nos interesa a todos de diferentes maneras. Y en el caso del ejercicio periodístico, digamos, de los medios, pues ocurre algo parecido, ¿no? Hay diferentes medios y cualquier persona que está en los medios o se interesa por los medios o estudia los medios, sabe que los medios a su vez pues son instituciones y como instituciones tienen intereses, tienen agenda, tienen opiniones perfectamente válidas. Entonces, la primera pregunta que les quisiera yo hacer, ya para entrar de lleno en el tema, es ¿cuál debe ser, según cada uno de ustedes, el papel de los medios frente a la responsabilidad social empresarial? Es decir, hay diferentes caminos. Puede ser estrictamente periodístico, puede ser promotor, puede ser un crítico. ¿Qué les parece si comenzamos con Edgar, que nos dé su opinión acerca de esta relación entre los medios y la responsabilidad social empresarial? Claro, en principio me parece que la pregunta, como sugieres, como a cualquier organización, yo creo que si nosotros promovemos y hablamos de estos temas, debemos de abordar el reto de implementarlo cada día mejor en nuestro equipo, ¿sí? Es decir, ser congruentes. Lo digo con ese carácter porque me parece que diario se presentan retos a los que hay que responder. Es decir, nosotros en Expoc, que somos un equipo de 24 personas, ante esta circunstancia actual del COVID, como organización hemos tenido que responder de la manera, por supuesto, más responsable en función del bienestar y de lo que hoy resulta más importante, que es la salud de las personas, ¿correcto? Con esto pongo mi primer comentario, Richard. Hay que ser congruentes, pero esto a mí me parece que es una mejora continua y la reconocemos, ¿sí? Ahora, en el rol de comunicador o como medios que difundimos, me parece que hay que cumplir un rol. Bueno, desde Expoc hemos decidido hacer una mezcla. Desde luego, en todo momento de promoción de la responsabilidad social. Diría yo que todo lo que hacemos en Expoc abona a ese objetivo. Constatar que estamos promoviendo por uno u otro tema o de una u otra manera los temas de responsabilidad social. Porque cuando le entras al tema, esto tiene diferentes dimensiones. A veces hay notas negativas que son el día a día de las organizaciones, son el día a día de las empresas, y las empresas tienen que responder. Es decir, no es deseable que una empresa incida en una cuestión negativa. Ese es otro tema y generalmente tiene otra agenda y otros medios. Pero lo que sí llama la atención es cómo sí va a responder la empresa. Y creo que ahí nosotros buscamos poner un ojo. Por otro lado, también, por supuesto, las notas positivas, ¿sí? Eso es natural y eso es lo que fundamentalmente hace a nuestra fuente. ¿Cuál es el carácter empresarial que lleva a una empresa y sus marcas a hacer una u otra iniciativa? Nosotros en Expoc lo que buscamos es acercarnos a los actores, a veces buscar la voz de quien puede responder a nombre de una empresa, buscar una declaración relevante en materia de responsabilidad social y que promueva la responsabilidad social, que la demuestre. Debo decir que no es un trabajo, aunque parezca noble y periodística, en términos periodísticos, simple. No ha sido fácil porque seguimos no encontrando muchas respuestas de parte de los emisores. Pareciera que hoy sigue siendo la responsabilidad social un tema no tan entendido desde el punto de vista de los que son a veces voceros de las empresas. Pero bueno, seguimos en esa chamba. Lo último que hemos hecho es hacer un trabajo acercando la fuente de Expoc al ámbito político, preguntándole al presidente y ocasionalmente a sus secretarios respecto de los temas de la Agenda 2030, temas de empresas, responsables y demás. Y pues bueno, así es como lo abordamos, Ricardo, y tratar de hacerlo de la manera más atractiva posible en términos de lo que la plataforma digital nos permite. Gracias, Gary. Sin duda, Expoc tiene un gran número de seguidores, la gente que está metida en estos temas, las empresas que tienen el distintivo, sean grandes, micro, pequeñas, medianas, son, creo que, el público básico de Expoc. Fernanda, desde MBS Radio, que además tú estás en el lado más humano del grupo, ¿no? En la Fundación MBS Radio, ¿cómo ven esto, no? ¿Cómo conviven? Y me voy a adelantar de una vez a lo que era la otra pregunta, porque de alguna manera Edgar ya lo hizo. Por un lado, el ejercicio periodístico frente a los temas de responsabilidad social empresarial, y por otro, el hecho de que todos ustedes
cada una de las empresas que representan son medios, pero son empresas socialmente responsables también. ¿Cuál es tu opinión desde la Fundación MBS Radio? Estás silenciada, Fernanda. Necesitas abrir tu micrófono. No, Ahí. Listo, ¿ya me escuchas? Ya te escuchamos. Gracias, Fernanda. Ok, pues mira, el papel de los medios, ¿no? Ante el promover y difundir la responsabilidad social es un deber, ¿no? Así como el día de hoy muchas empresas y las empresas en general tienen la responsabilidad de actuar desde su trinchera de una forma responsable. Cuanto a los medios, además de informar, que es nuestra razón de ser, nosotros al ser radio, nosotros pues difundimos acciones sociales, promovemos mucho la participación social y actuamos de una manera responsable como empresa para así poder generar una coherencia integral, ¿no? También aquí, y mucho lo centralizamos desde Fundación, tenemos un programa denominado Tiempo Aire y así incentivamos esta difusión. Y va muy enfocada a organizaciones de la sociedad civil y también con las empresas que tenemos sinergia de que promuevan su responsabilidad social. Y aquí es con el fin de que conozcan las causas sociales, los programas sociales y también todo para poder generar un mayor impacto social y maximizar los esfuerzos. También nosotros ahora, como bien vemos, ¿no? Evolucionamos nuestra forma de comunicar y porque además de ser radio, pues sí, ahorita estamos complementando mucho nuestra comunicación y difusión utilizando plataformas digitales, ¿no? Como lo vemos mucho ahora en el streaming, en site, en redes sociales, ¿no? Como una manera de acompañamiento, un acompañamiento como estratégico. Y como bien vemos, sí, con esta situación de contingencia, ahorita mucho está marcado con el tema digital y sí va a ser sí vamos a ver un antes y un después en donde pues vamos a generar muchísimo contenido a través de esta plataforma y es por eso que el radio también evoluciona en cuanto a la comunicación y se sube al tren de poder comunicar a través de lo que es el radio, pero también con todo el acompañamiento digital, ¿no? Aquí con el tema que mencionas del periodismo, aquí pues bueno, nosotros actuamos mucho en tiempo y con los canales adecuados con esta tendencia que estamos viviendo. Trabajamos mucho nuestro personal con ética y veracidad, que son nuestros valores también. Y en el área específica de Noticias MBS, que es en donde trabajamos con reporteros y corresponsales, tenemos una rama de filantropía, que como les comentaba, todo se centraliza desde Fundación. Y aquí, pues bueno, aquí también donamos estos espacios para las fundaciones a través del Tiempo Aire con todo lo que es spot, menciones, ¿no? También coberturas en eventos, ¿no? Aquí es dependiendo mucho el evento, campaña o proyecto que quieran difundir, ¿no? Con nosotros, pues también se define la emisora, ¿no? Para que también podamos ser como muy coherentes y con el público específico, ya sea que lo difundamos con Noticias MBS, con EXA, La Mejor, FM Globo. Y como comentaba, para tener un público ideal a estos proyectos y así pues maximizar el impacto, ¿no? También, como comentaba, hoy también buscamos ser muy coherentes con todos nuestros ámbitos. En Fundación MBS Radio apoyamos la discapacidad auditiva, que es la causa como tal de la fundación. Y en el tema de responsabilidad social, ¿qué hicimos? Como somos radio, tenemos que llegar a nuestra población. Y entonces, un ejemplo muy puntual es que lanzamos con el programa de Pamela Cerdeira, A Todo Terreno, que es por Noticias MBS, el primer programa pionero de esta índole, que tiene mucho contenido de corte social. Tenemos la traducción simultánea en lenguaje de señas, ¿no? Entonces también, así es como empresa socialmente responsable, sin olvidar el giro del negocio y haciendo en unión con la causa de la fundación, pues alineamos todo, ¿no? La verdad ha tenido un resultado bastante positivo el poder tener un programa de radio con traducción simultánea vía streaming en lenguaje de señas.
Gracias, Fernanda. Pues sin duda muy interesante y algunas cosas han sido pioneros. Son un ejemplo también en eso que tú mencionabas de cómo alinear las acciones de responsabilidad social o incluso filantrópicas con lo que es el negocio, con lo que sabe cada quien como empresa. Y bueno, pasamos con Klaus Hermann, presidente de Ganar Ganar. Como decíamos hace rato, pues bueno, la historia de Ganar Ganar va muy de la mano con la responsabilidad social empresarial en México, con el distintivo como herramienta. Entonces, realmente todos los contenidos de la revista de alguna manera apuntan para allá. Cuéntanos cómo viven ustedes esa parte de ser un medio y ser una empresa socialmente responsable frente a este tema. Claro que sí, Ricardo. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a todos porque además hoy es el día del comunicólogo, de los comunicadores, y creo que es un tema importante de asumirlo, además en estos temas de responsabilidad social empresarial. Quisiera comentarles que nosotros no nos asumimos como un medio informativo, sino que realmente desde que se concibió Ganar Ganar, y el nombre mismo lo dice, tiene un objetivo muy claro, que es generar estas alianzas, ganar, ganar entre el sector no lucrativo y lucrativo en México, incluyendo obviamente otras alianzas multisectoriales como pueden ser autoridades que avalen, que propicien, que generen las condiciones necesarias para apoyar a infinidad de causas o mitigar ciertas problemáticas. Entonces, ganar, ganar, la verdad es que nos consideramos más bien agentes de cambio, nos consideramos promotores, obviamente, de la responsabilidad social empresarial y de la sostenibilidad, porque todo el enfoque que trae las noticias, la cobertura, las entrevistas, etcétera, están en torno al desarrollo de estas alianzas ganar-ganar, en donde se ve el beneficio y el bien común para todos. De otra manera, pues no tendría sentido, inclusive la misma responsabilidad social empresarial, si únicamente se estuviera beneficiando un agente o un actor, o se concibiera todo esto con un ánimo de lucro, ¿no? Creo que trascendemos mucho más a ese ámbito únicamente empresarial, y que finalmente como medios pues nos asumimos como promotores, como agentes de cambio, y que vemos que sí está generando este impacto necesario. Sobre todo que en estas épocas pues de contingencia, las empresas pues que no comuniquen o que simplemente no tengan esa visión de la responsabilidad social, pues van a ser percibidas como empresas que o bien únicamente estaban buscando tener un beneficio propio sin pensar en su entorno, o simplemente no están viendo la misma responsabilidad social como un tema de perdurabilidad. Y nosotros creemos que el enfoque social, económico y ambiental debe de estar dentro en todo momento de las empresas, y que eso mismo es lo que les va a permitir, si lo comunican bien, si generan una buena percepción, si tienen una buena relación con sus grupos de interés, seguir adelante. De otra manera, pues con las condiciones y el entorno desfavorable que tiene todas las empresas actualmente en México, es muy fácil que puedan perecer y que puedan desaparecer. Gracias, Klaus. Y pues creo que lo definiste muy bien, ¿no? Esta diferencia que hay de ganar los medios, y quizá la distancia más grande puede estar entre ganar y un medio de periodismo tradicional, duro, crítico, porque de eso se trata también en gran parte del periodismo, como es el caso de Grupo Milenio, ¿no? Y donde, bueno, ya platicábamos con Tomás cómo empieza a entrar a esta cultura de la responsabilidad social empresarial. Entonces, cuéntanos, Tomás, cómo es la relación del grupo en cuanto a lo periodístico con el tema y lo que significa ser al mismo tiempo una empresa socialmente responsable. Correcto. Pues mira, desde el punto de vista del papel de los medios, como hacia la responsabilidad social, hacia la promoción de esto, pues si nos metemos a ver cuál es la cultura de la sustentabilidad y de la responsabilidad social, o cómo se llega a ella, pues es todo un proceso para llegar a ella, y estamos todavía muchos muy lejos, estamos intentando llegar, pero para eso hay varios pasos. O sea, tenemos que empezar por informar. O sea, yo primero me informo, luego entiendo, luego me interiorizo, entonces genero hábitos nuevos, y esos hábitos durante mucho tiempo, años diría yo a veces, es lo que forma una cultura. Entonces, para llegar a una cultura de la sostenibilidad, una cultura de la
de la responsabilidad social, pues hay que empezar por este paso, y en ese sentido los medios son muy importantes, es el informar, el dar a conocer, esta es nuestra función principal. Entonces los medios, al informar responsablemente, con calidad, con veracidad, con eficacia, a través de todas nuestras plataformas, desde ese momento estamos siendo promotores de la responsabilidad social. Desde el momento en que le damos voz a los diferentes actores en todos los ámbitos, porque el periodismo, como tú bien apuntas en este sentido, pues toma todos los ámbitos, el ámbito de la tecnología, de la política, de la ciudad, de la policíaca, de todo, pero se le da voz y cabida a esta pluralidad para tener a todas las voces. Si tenemos esa responsabilidad, le damos voces a las ONGs, a las OSS, a las instituciones, a las universidades, al sector académico, para que esto repercuta de alguna manera. Pero te digo, como medio, ahorita en una circunstancia como la que estamos viviendo es todavía más importante, porque la gente voltea hacia nosotros, hacia el radio, hacia la televisión, hacia lecturas. Entonces, los medios tenemos un papel, un juego más importante en este sentido de comunicación, como lo decía Klaus. Yo podría decir desde el punto de vista como empresa socialmente responsable aparte, que desde que nació el grupo hace casi 90 años en Monterrey, como bien decías, es un grupo que ahora lo forman muchas empresas y que desde el principio ha tenido intervención positiva en las comunidades donde ha estado. Siempre ha generado proyectos y programas para beneficio de las comunidades. Desde ese punto de vista somos socialmente responsables desde entonces. Desde que ejecutamos y obtenemos y ejecutamos un código de ética, también, y esto tiene que ver con la manera en que hacemos este periodismo que tú dices, un periodismo serio, con calidad, un periodismo de carácter, que nos da la posibilidad de ser un medio de confianza. Entonces, de esta manera podemos nosotros asegurar nuestra propia existencia y el futuro en un mundo que está hiperconectado y es súper transparente. Tenemos como medio también que ser responsables, porque los demás yo creo que no llegarán entonces tan lejos. Estamos en la construcción de alianzas, estamos en la generación de valor compartido, porque es lo que va a poder multiplicar las buenas acciones y un poquito frenar esto que tú decías, Ricardo, de que un medio tiene que ir con la información dura, ¿no? De todas maneras, pero tenemos que llevarla por el otro lado a multiplicar, magnificar las acciones positivas que se dan también. Y en conclusión es una doble responsabilidad. Como medio es informar confiablemente, pero como empresa también hacia adentro hay muchas cosas, ¿no? Todo lo que hemos hecho para nuestros colaboradores, que deben de ser la principal causa, el enfoque también hacia adentro, y todos los grupos de interés. Antes no se veían los grupos de interés, eran los accionistas, los empleados, ahora son los colaboradores y son todos los grupos de interés en los que interactuamos de alguna manera. Entonces, además estamos con el CEMEFI y desde que entramos ahí tratamos de ser voceros importantes de CEMEFI, tratamos de darle mucho lucimiento y utilizamos el distintivo para lo mismo, y esto sirve en un medio grande para promover lo que significa este distintivo hacia afuera. Finalmente, muy rápido, la sección sustentable, que se la recomiendo, vayan a la sección sustentable en donde va a haber cosas de lo que está sucediendo en este encuentro, más otros muchos puntos. Queremos que esto sea algo para todas las empresas, todas las personas, aquellas que nos escuchan con este tema. Esta sección de Sustentable en Milenio trae todos estos temas y lo venimos trayendo hace varios años, pero ahora de una manera digital, como apuntaba Fernanda, que es importante. Por ahí está la cosa, Ricardo. Pues muchas gracias, Tomás. Y bueno, una parte una mitad, digamos, del encuentro latinoamericano es esta reflexión sobre la responsabilidad social empresarial en general, pero pues en la coyuntura en la que estamos, que ya se ha venido mencionando tanto a lo largo de las otras sesiones de trabajo del día de hoy, como en esta misma, pues sin duda el tema de la pandemia ocasionada por la propagación del COVID-19 ha cambiado muchas cosas, ¿no? Más temprano hablaba, por ejemplo, Marta Vegas del cambio hacia la digitalización necesaria, ¿no? Cómo esta situación también de repente remarca la injusticia social, nos hace ver ciertas diferencias que a lo mejor no habíamos notado porque se enmascaran en el día con día. Y bueno, ante esta emergencia, los diferentes sectores sociales responden de diferentes maneras. Y en este caso nos ocupa lo que son las empresas, ¿no? La iniciativa privada en México. Entonces, yo quisiera preguntarles ahora, ustedes desde su parte como medios, ¿cómo han visto la reacción de las empresas en México ante esta emergencia, esta contingencia?
y en particular de las empresas socialmente responsables. Es decir, ante esto que está ocurriendo, la responsabilidad social empresarial se pone a prueba, se fortalece, quizá las dos cosas. Me gustaría empezar contigo, Klaus, para que nos digas cuál es tu opinión sobre lo que has visto. Sí, claro que sí. La verdad es que, tal como comentaba anteriormente, las empresas que asumen su responsabilidad social frente a sus grupos de interés y sobre todo que la ponen en práctica en estos momentos tan necesarios y de contingencia para todos, creo que serán las más beneficiadas, sobre todo porque lo están asumiendo correctamente y están relacionándose con su entorno. Hay muchos casos, la verdad, en México que sorprenden, que llama mucho la atención que las empresas están, bueno, sí. Bueno, en esta lámina justamente que estás compartiendo, pues yo comentaba que las decisiones que tomen las empresas finalmente van a permitir que se dé a conocer lo que están haciendo, ¿no? En torno a la pandemia, en torno a mitigar, sobre todo porque primero es necesario, como decía, asumir un rol corporativo de agentes de cambio para mitigar estas acciones. Segundo, tomar las decisiones adecuadas para que todo esto pueda ser comunicado y involucrar a otros canales de participación o otros grupos de interés. Y finalmente, con los mismos grupos de interés serán los que te van a percibir adecuadamente, de manera positiva o negativa, y eso va a ayudar a tu reputación corporativa en el corto plazo, inclusive. Entonces, creo que esto es muy importante que se asuma, que se comunique, y hay muchos casos de empresas. La verdad, esta otra lámina que también les había preparado, vale mucho la pena ver que la sociedad en sí está buscando medios confiables y a los cuales inclusive los medios tradicionales están tomando mucha vigencia nuevamente, mucha credibilidad. ¿Por qué? Porque son medios que finalmente, como bien decía Tomás, primero se informan, después analizan, después ven cómo comunican la nota y de qué manera están generando resultados los actores que están involucrados en esta situación. Entonces la televisión actualmente volvió a tomar una fuerza impresionante, redes sociales, medios impresos. ¿Por qué? Porque hay muchas noticias fake news en las redes o en Internet en general, y eso pues hay que cuidarlo mucho, sobre todo en momentos tan importantes. Y bueno, pues hay todo un estudio de percepción que Villafaña y asociados, estos consultores de imagen y de reputación corporativa, hicieron de manera iberoamericana y que aquí les estoy compartiendo cómo es que muchos medios están logrando posicionarse como medios confiables. Entonces, yo lo que les decía es que la verdad es que las empresas sí están tomando un rol, están cambiando inclusive más bien poniendo sus plataformas, su infraestructura, sus relaciones al servicio de la comunidad, y es importante ver cómo inclusive el Grupo Modelo, Bimbo, Oxxo, Tox, en fin, muchísimas empresas están buscando acercar la manera en que las personas, perdón, van a poder participar junto con las empresas en la solución o en la mitigación de situaciones. El mantener los negocios en marcha es muy importante actualmente para las empresas, y no se refiere a que todo mundo esté activo, saliendo y demás, sino a propiciar que existan los negocios que subsistan y que sobre todo apoyan a los que más lo necesitan. Gracias, Klaus. Edgar, desde Expo, siempre los que seguimos este medio, pues podemos encontrar muchas buenas prácticas que se difunden ahí y también señalamientos cuando ocurre lo contrario. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo han visto ustedes la reacción de las empresas? ¿Quién ha reaccionado mejor? ¿Quién no lo ha hecho bien? Oye, voy probablemente a omitir el quién, ¿no? Creo que el comentario se presta para ir más al escenario. Yo creo que sí hay empresas que han sabido responder, dicho así, es decir, que saben cuál es su postura empresarial. No creo que haya empresa que pudiera haber anticipado una crisis como esta, naturalmente,
pero sorprende que hay empresas que a mi juicio han superado mi expectativa porque pareciera que lo estaban esperando, pareciera que tenían un protocolo de activación. Destacan algunas en el ámbito del retail, el autoservicio, algunas cerveceras me parece que destacan, algunas armadoras, pero la realidad, Richard, es que yo lo veo, no es la norma. Siento que las que mejor lo han hecho son solo algunas. Naturalmente el shock ha prevalecido, ¿sí? El shock, también hay que decirlo, yo creo que hay tres diferentes tipos de negocio. A quienes esta crisis les ha afectado mucho en lo económico, tales como centros de espectáculo, restaurantes, entretenimiento como el cine, pues esto es una crisis importante porque atenta a la continuidad del negocio, porque cerraste el negocio y no tienes entradas. Entonces eso son los muy afectados. Y como ellos hay muchísimos. La pregunta es, si estás siendo afectado, ¿cómo puedes responder? ¿Sí? Yo creo que ahí me parece que es donde realmente, tú imagínate, tener esa afectación y saber responder, saber tratar de la mejor manera posible a tu colaborador, no es popular. Y creo que entiendo, incluso la semana pasada Merco publicó su informe respecto del COVID, y lo que brota es que pareciera que el tema más sensible ha sido los trabajos, ¿no? Mantener la plantilla y no despedir al personal. Lo dice la empresa, lo dice Merco, y hay que decirlo también, lo promueve mucho el federal, ¿no? Yo creo que incluso en una situación de crisis, y cuando uno tiene por responsabilidad que recortar plantilla, me parece que también ahí se miden el carácter empresarial. No es deseable, pero pues caray, pues sucede, ¿no? Entonces ahí es donde va. Y por otro lado, están las empresas a las que les ha ido muy bien, las que venden alimentos, las que venden en retail, las que están teniendo venta digital, las que son telefonías, que están teniendo un consumo mayor y que probablemente no anticipaban tener tales ventas. Y el tamiz yo creo que es distinto. Una empresa a la que le está yendo muy bien se sube a la ola de la crisis y despide gente, yo creo que eso no tiene nombre. Eso es muy cuestionable y tiene que señalarse desde mi punto de vista. Aquellas a las que le va muy bien y apoyan a su cadena de valor, acceden a tener créditos sus proveedores, por supuesto hacen promociones o promueven conciencia respecto a la problemática, probablemente ellas son las que lanzan mensajes del buen comportamiento ciudadano. Me parece que entonces tenemos un mosaico, Ricardo, de empresas en donde el punto central es el shock, del cual ninguno se salva, y vale la pena identificar que hay unas que lo han hecho, a mi juicio, mejor o peor es distinto, pero han tenido la capacidad de responder. ¿Sí? Creo que naturalmente las empresas que están en torno al distintivo, al CEMEFI, a todas las iniciativas que promueven la responsabilidad social son las que brotan, porque saben qué es y saben que les toca responder. Porque incluso, déjame cerrar con esto, pienso que en situaciones de crisis como la actual, estoy convencido, se van a presentar oportunidades respecto del tamaño de riesgo que esto ha representado. Creo que las menos son las empresas que han respondido bien, son las que han respondido bien, y creo que hay una ausencia tremenda de capacidad de respuesta de muchas empresas en todos los ámbitos. Gracias, Edgar. Tomás, ¿cómo lo ves desde Milenio? Que además Milenio, al ser un grupo tan grande, te enfrentas incluso como empresa, además, cosas distintas, ¿no? Platicábamos antes de entrar en línea que ustedes tienen, desde el caso de gente que está trabajando en casa, hasta personas que tienen, por el tipo de negocio en el que están, que estar saliendo a la calle todos los días. ¿Cómo lo viven por un lado y cómo lo juzgan en las otras empresas como medio? Bueno, otra vez es una pregunta que se puede ver desde muchos lados. Muy interesante todo lo que han apuntado hasta ahorita Edgar y Klaus, muy en el sentido y abordándolo desde un punto de vista. Nosotros, digamos que puedo tomar primero la parte de cómo veo este momento. Estamos ante un área de oportunidad enorme, si así lo queremos tomar, tomando en cuenta que hay un riesgo también gigantesco para la mayoría, como apuntaba Edgar, pero en general podemos tomarlo como una oportunidad, y hoy más que nunca los consumidores pues están muy al tanto de lo que está pasando, de lo que están haciendo cada una de las empresas, bien o mal. Entonces están muy al tanto de lo que están moviendo
ante sus colaboradores, ya ha habido noticias al respecto, o ante la comunidad, o las comunidades donde operan. Entonces, por otro lado, haciendo un ejercicio realmente de honestidad, pues no es muy grande, no es suficiente nunca un presupuesto para las áreas de empresas, de responsabilidad social en las empresas, y hoy más que nunca menos. O sea, es decir, los recursos tienen que estarse enfocando a necesidades muy básicas. Sin embargo, hemos visto, como apuntaban algunos, y que son ciertamente los menos, hemos visto a muchos ejemplos donde más allá del dinero, las empresas aprovechan su infraestructura o su capital humano en beneficio de la comunidad, y esto es muy importante. Entonces, ¿quién lo va a hacer bien? El que lo haga bien va a salir fortalecido. Y los que lo hagan mal, pues definitivamente están en un problema fuerte de reputación incluso. Y estoy hablando otra vez de las grandes. No me estoy metiendo ni siquiera a la gran mayoría que ya apuntaba Edgar. Entonces, pero aquí hay ciertas claves. La resiliencia, la creatividad para primero sobrevivir y si no, para tener un carácter de solidario ante los demás, un compromiso. Esta es la diferencia que nos da esta oportunidad. Primero, para sobrevivir tienes que usar todos estos factores y luego tienes que pasar a esa etapa de solidaridad. Lo decían muchos reportajes en el mundo, han salido tantas cosas y nos falta eso. Tenemos que ser los impulsores de ello. Yo creo que lo estamos haciendo aquí los presentes, pero tiene que ser mucho más grande en este sentido. Ahora, como medio hacia adentro, tú lo decías, realmente estamos volcados hacia allá. Todos nuestros espacios en la parte de televisión, hay muchísimos espacios informativos, hay un sitio especial para esto, internamente hay un correo para todo mundo, las redes sociales en donde usamos toda la capacidad, que son pues, alrededor de 10 millones, porque son 4 o 5 en Twitter, 2.7 en Facebook y 2.1 en YouTube. Utilizamos todo eso para estar en el momento y estar informando. Yo creo que para los medios en lo particular y un medio como el nuestro, ha sido una oportunidad enorme para estar ahí. Y al estar ahí, estamos cumpliendo, estamos haciendo algo importante, ¿no? Desde el sentido de como medio hacia que ya tiene un apunte de responsabilidad social, que ya tiene esa semilla y que necesitamos hacerlo con todo vigor hacia afuera. Gracias, Tomás. Y finalmente, Fernanda, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves la respuesta que han tenido las empresas socialmente responsables ante este tema del COVID, ante la propagación del COVID? Y también las empresas que no son socialmente responsables, porque a lo mejor una cosa que no has platicado es si el público con el que ustedes tratan como medios se da cuenta de eso, si ve más responsabilidad en un lado o en otro. ¿Tú cómo lo ves, Fernanda? Sí, mira, a mí me gustaría compartirles, Ricardo, pues casos en concreto, ¿no? De cómo hemos reaccionado aquí en la empresa desde los dos ámbitos, ¿no? Desde fundación y desde las emisoras de radio. Iniciando con fundación, nosotros lanzamos una campaña que se llama En tiempos de distancia, pero más cerca que nunca. Y como bien mencionaba, es obligación de las empresas el actuar, y es un reto, y ha sido un reto el actuar de forma oportuna y lanzar estas campañas. Aquí desde Fundación nosotros, y sin olvidar nuestra misión, que apoyamos la discapacidad auditiva, que hicimos una red para monitorear a todos nuestros beneficiarios, que desde Fundación tenemos más de 64,000 beneficiarios directos, con el fin de saber su estado de vulnerabilidad en temas de salud y cómo iban en temas de salud y en temas mucho de apoyo para despensas, ¿no? Aquí estamos realizando, y es mucho lo que comentamos, de realizar alianzas estratégicas y sinergias, que de hecho ya lo mencionábamos nosotros con voluntariados modelos, sacaron una campaña de donadores de horas, que también han hecho un trabajo extraordinario en este actuar y en apoyo. Y aquí mucho con sus voluntarios hemos trabajado este monitoreo con nuestros beneficiarios. También estamos generando un fondo de emergencia a COVID, un fondo pues evidentemente extraordinario. Vemos que esta es una
situación realmente atípica, pues para poder apoyar a nuestra población, ¿no? A nuestra población en situación que esté en vulnerabilidad en estos momentos. En tema de responsabilidad social, mediante nuestras emisoras me gustaría compartir algunas acciones con la línea de trabajo y de la comunicación que estamos gestionando, y que mucho es una información positiva con contenido positivo. Creo que también ya sabemos mucha información de COVID, sin embargo, no la quitamos, pero también es importante generar un contenido positivo. Aquí, por ejemplo, en Exa y La Mejor se crearon un micrositio apoyando el Quédate en Casa, en donde se está manejando el 80% de la información que manejamos, va mucho en contenido de entretenimiento, como ejercicios, eventos en línea, visita de museos en línea, ¿no? Y se realizan como recomendaciones de playlists, películas, series y podcasts. Y en cuanto al otro 20%, ahí ya es en donde compartimos información sobre esta pandemia, de cómo prevenirla, contagios, medidas de seguridad y prevención. También algo muy importante que creo que me parece que lo mencionaba Klaus, el desmentir las famosas fake news, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, mucho de esto que se está trabajando, todo lo acompañamos con el acompañamiento estratégico en redes sociales. ¿Qué más generamos? Eventos vía streaming. Sale aquí mucho es cómo le hacemos para distraer a la gente y de una forma diferente de entretenerlos y que pasen un rato de una manera diferente en el acompañamiento, en este caso de Exa, ¿no? También mucho de La Mejor, ¿no? Siempre al iniciar cualquier streaming, cualquier concierto que se transmite, pues se comunican este tema de prevención y cuidados, promoviendo el quédate en casa. ¿Qué es lo que nosotros manejamos? El concepto que manejamos es el Exa Live. Y, por ejemplo, los tenemos todos los días a las 8 de la noche, ¿no? También se generan conciertos especiales, mucho, por ejemplo, el 10 de mayo. Y mucho con el Target, ¿no? También aquí un festival de música electrónica. Y también algo importante es cómo reaccionamos ante una situación no antes vista en tiempo informa, que comentaba que es un reto. Aquí desde la cadena Exa, desde los primeros días que iniciaba esto, ¿no? A través de los controles remotos se comenzó a sensibilizar, a mover la importancia del cuidarnos, ¿no? Empezaron a regalar cubrebocas y ponían gel antibacterial a todas las personas como medida de prevención. Ahora, caso específico de noticias. También se generó un microsite y aquí es mucho el dato duro, pues es la esencia de noticias, se me ve como tal, y aquí hay cifras y información dura en tiempo informa, ¿no? Aquí es, siguiendo la línea de información positiva, se genera la estrategia de comunicación y ahí se está realizando el 60% de hard news y el 40% de soft news, ¿no? También hemos creado nuevas secciones para dar también y buscar un respiro y dar buenas noticias, muchos temas de wellness, meditación, ejercicios, ¿no? Y estas secciones muy enfocadas a salud y bienestar, ¿no? Así es, estos fueron nuestros casos muy concretos de los que estamos trabajando y de cómo estamos actuando en tiempo y forma en nuestra comunicación. Muchísimas gracias, Fernanda. Pues bien interesante ver cómo se aprovecha nuevamente lo que ya ha construido el medio como parte de su imagen, como que la gente reconoce que hay espacios de los que tú mismo mencionabas donde ya se promueve que vivas de manera sana, que vivas de una manera integrado mejor a tu sociedad, a tu medio ambiente. Pues, estimados amigos, nos quedan nada de tiempo, estamos a punto de cerrar, entonces les pido una última conclusión a cada uno, así como de un minutito, y si la podemos hacer en el sentido de cómo nos va a cambiar esto, o sea, un minuto para cada uno de ustedes para que nos digan qué va a cambiar en el futuro después de esta experiencia. ¿Podemos empezar contigo, Tomás? Claro que sí. Yo creo que estamos estamos en un paréntesis que esperemos se cierre pronto. Y ojalá pudiéramos conocer cuál es el futuro, pero no lo sabemos. Esta pandemia vino sin un instructivo, ¿no? Entonces hemos tenido que aprender a actuar día con día.
tenemos que tomar también la conciencia de que nos ha dejado también cosas positivas dentro de todo este ámbito de cosas malas. Es decir, nos damos cuenta que la sustentabilidad, o que el clima, o que la contaminación, o los animales, hay cosas que están volviendo a ser, que no lo estaban, y eso nos indica que algo estábamos haciendo mal. Eso nos está dejando también esta pandemia, y nos está dejando otros aprendizajes en donde tenemos que poner otra vez esta relación humana al centro, la estamos valorando de otra manera. De igual manera estamos valorando la tecnología, pero ojalá que todo lo podamos hacer confluir en algo positivo cuando esto termine. Algo que yo mencionaba antes es la solidaridad. Y finalmente, por este minuto que tú estás diciendo, yo creo que algo muy importante es ver cómo una crisis como esta, a nosotros como un medio de información, y como decía Fer, información dura, información al momento de la que vivimos y la que necesitamos, en épocas como esta es cuando más nos damos cuenta que es una de las primeras necesidades casi vitales, ¿no? De saber qué está pasando, de estar informado. Entonces es aprovechar que esto vaya más allá de una pandemia, tanto en los medios de comunicación como en todo el mundo. El peligro es que una vez pasando esto, retomemos caminos que no son los correctos, o no aprovechemos esta situación para esto de la responsabilidad social y la sustentabilidad, seguirlo echando hacia adelante. Cambio climático y cosas así, a lo mejor se va a olvidar, y el cambio climático quizá es mucho más importante que esta misma crisis, por más duradera y fatal que ha sido. Entonces tenemos que aprovechar eso y tenemos que sacarle provecho. Los medios en lo particular tenemos también un reto fuerte ahí. Gracias, Tomás. Klaus, ¿cuál es tu reflexión, cuál es tu conclusión respecto a lo que hemos platicado ahora? ¿Cómo nos va a cambiar el mundo en lo futuro para la RC y los medios y la relación entre ambos? Yo creo definitivamente que la percepción que se está obteniendo de parte de la sociedad, de las mismas empresas, se fortaleció por parte de la misma sociedad. Es decir, que la sociedad está recibiendo con agrado las empresas que realmente están volcándose a la ayuda y la forma en que están tratando a sus colaboradores, clientes, distribuidores, socios comerciales, proveedores, etcétera. Ya que de otra manera, quizás les hubiera tomado más tiempo entender a fondo la responsabilidad social. Y actualmente la están viviendo en carne propia, la tuvieron que acelerar a pasos agigantados por quienes no habían entendido lo que es la importancia de la responsabilidad social empresarial, y de igual manera la era digital. En la era digital muchos, y me incluyo, quizás no hacíamos tanto teletrabajo, quizás no teníamos tantas teleconferencias al día, que llegan a ser 6, 8 al día, no teníamos una relación tan virtual con tantos grupos de interés como las tenemos ahora, y que finalmente eso acorta distancias, nos hace ser más prácticos, y que finalmente logramos los objetivos que buscamos. Entonces creo que estas dos, tanto la percepción de la responsabilidad social, el asumirla, el llevarla a cabo en la práctica, eso es algo que ya se va a quedar para los que sí saben cómo aprovechar esta oportunidad y tomaron a la responsabilidad social empresarial como su tabla inclusive de salvación para comunicar adecuadamente lo que se tenía que comunicar, ya que ahorita está totalmente jerarquizado de manera diferente los valores y la importancia de los mensajes que están transmitiendo las empresas. Ahorita no es el momento de ponerse a vender y el hard sell y buscar generar más recursos, sino más bien dónde está tu filosofía, de qué manera estás colaborando, qué alianzas estás haciendo y qué impactos estás generando. Bueno, muchas gracias, Klaus. Efectivamente, pues, ojalá coincidimos ahí que donde hubo una buena reacción y buenas prácticas se queden. Fernanda, ¿cuál sería tu conclusión? Partiendo de que ustedes, por ejemplo, son un gran ejemplo de reaccionar bien, de haber creado estos espacios pensando en hacer que la gente pues, la pase mejor o con menos angustia ante esto. ¿Se van a quedar esas prácticas? ¿Cómo va a ser el futuro? Estás en silencio, Fernanda. Necesitas llevar tu micrófono. ¿Listo? Listo. Perfecto. Sería mucho al comprender esta evolución y hacerle frente. Coincido que haciendo sinergias, sumando esfuerzo,
cómo vamos a poder salir de esto. Conforme a MBS Radio, bueno, pues seguimos comprometidos con la responsabilidad social, aún más que nunca, actuando en tiempo. Como les comentaba, ha sido todo un reto, pero estamos trabajando en ello, promoviendo las causas sociales y sumando siempre que podemos, ¿no? Pues la clave es hacer equipo, salir adelante y con la suma de esfuerzo. Ahora sí que las empresas y cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, tenemos que sumar y así para poder salir adelante y realizar un cambio. Gracias, Fernanda. Me parece que ese mensaje de unidad, de colaboración, debe orientar no solo la relación entre medios y empresas, sino entre todos los actores sociales. Y Edgar, pues cerramos contigo. Te toca cerrar con broche de oro esta plática. Adelante. Gracias, Richard. Bueno, definitivamente este escenario debe de verse como una auténtica oportunidad. Definitivamente. Creo que la oportunidad nace de que, entre otras cosas, está tocando y nos está afectando como personas. Hemos tenido miedo, incertidumbre, la confianza de esta pandemia, realmente los hábitos, como decía Tomás. El miedo viene a simbrarnos y lo que mata el miedo es la confianza. Pienso que la confianza se vuelve el objetivo a alcanzar. Las relaciones personales se sustentarán ahora más en confianza. Desde luego que creo que ante este reto, las relaciones en organización será un reto. Las empresas deberán de saber construir confianza con sus propios colaboradores o replantearse esta confianza, renovarla. Definitivamente el sector público no está exento de construir confianza con sus audiencias. Pienso que naturalmente las empresas, tanto las empresas consumo aparezcan. Son solo algunas las que lo han hecho. Me parece que va a nacer el corporativo. Y bueno, en el sentido empresarial, que es de lo que va, yo afirmo que las empresas deberán de seguir buscando su sostenibilidad, deberán de seguir queriendo vender cuanto puedan. Eso es definitivo. Pero la única manera de lograr tener participación de mercado va a ser teniendo confianza, ganándose el beneficio de sus consumidores, y es que esos son las empresas. Buscarán los mayores beneficios posibles, pero no es posible si no lo hacen con una gestión socialmente responsable. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que me parece que hubiéramos podido echarnos aquí otra hora o mucho más platicando. Espero que haya sido interesante para la audiencia. Para mí un placer estar con ustedes, yo que además nos conocemos, tenemos una amistad de por medio. Y retomando al final algunos de los conceptos, yo me quedaría con la idea de que, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues tenemos que trabajar por construir relaciones de confianza, crear alianzas, desarrollar los buenos hábitos y también abandonar los hábitos que hemos descubierto que no eran correctos, no nos llevaban por un buen camino. Entonces, les agradezco mucho a todos ustedes. De mi parte es todo. A continuación, Karina Gutiérrez, coordinadora de responsabilidad social empresarial en el CEMEFI, bueno, pues hará entrega de reconocimiento de manera virtual. Muchas gracias por su tiempo, por su experiencia y como siempre un placer compartir con ustedes. Gracias, igualmente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Definitivamente ha sido un espacio enriquecedor, ¿no? Escuchar a tanta gente compartiendo sus opiniones, la visión desde los medios definitivamente es un valor agregado hoy y siempre a temas de responsabilidad social empresarial. Me permito entregar un reconocimiento a Ricardo Reynoso López, coordinador de comunicación del Centro Mexicano para la Filantropía. Gracias por tu apoyo, Ricardo. Edgar López Pimentel, muchas gracias por tu participación. Seguiremos en contacto y promoviendo la responsabilidad social empresarial muchos años más. Klaus Hermann Pinder, igualmente ha sido un gusto trabajar contigo todos estos temas de responsabilidad social. Gracias por tu participación.
María Fernanda Espinosa, gracias por participar. Aquí te entregamos este reconocimiento. Esperamos pronto podérselos entregar de manera presencial. Y Tomás Sánchez, de verdad, un gusto convivir en estos espacios y en estos temas contigo. Muchas gracias a todos por haber hecho posible el tener este panel dentro del Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables.